Ok. Vamos a empezar a trabajar con métodos de integración, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces voy a comenzar a grabar para que podamos trabajar, ¿de acuerdo? Ok, ya saben, como siempre, dudas, pregunten. Ya todos pusieron presente, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar la integración numérica. Y vamos a empezar con uno de los aspectos más simples. Vamos a empezar suponiendo que tenemos una función f de x continua, integrable en un intervalo AB. Bueno, no sé si continua al final del día. En el intervalo AB y queremos calcular la integral de AB, ¿de acuerdo? De f de x. Pues si repasamos el concepto de la función, ¿de acuerdo? De A a B, pues sería calcular a partir de intervalos. Y lo que hace Riemann, por ejemplo, es dividir en cierto número de intervalos. ¿De acuerdo? Y hacer tender el límite de ese número de intervalos a infinito. En Riemann, estos intervalos pueden ser de cualquier tamaño. Nosotros, por comodidad, vamos a hacerlos de tamaño constante, ¿de acuerdo? Es decir, el tamaño de este intervalo, pues es el mismo que de cualquier otro intervalo, ¿de acuerdo? Todos estos intervalitos, pues, miden exactamente lo mismo, ¿sale? Todos esos intervalos tienen el mismo tamaño. Entonces, si todos tienen el mismo tamaño, pues necesitaría saber cuál es la medida que hay entre A y B. Y eso es simplemente B menos A. Entonces, esta distancia vale B menos A. Lo siguiente que necesitaría saber es cuántos intervalos tengo. Y pues, si tengo 1, 2, 3 puntos suspensivos, n-1 en intervalos, a ver, 1, 2, 3 puntos suspensivos, n-1 en intervalos, ¿de acuerdo? Entonces el tamaño del intervalo estaría definido por un tamaño h, ¿de acuerdo? Que esta h se llega a llamar tamaño de paso, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, pues estos valores, A lo conocemos, este sería un x1, este un x2, este un x3, este sería un xn, xn-1, xn-2, y este lo vamos a llamar x0, ¿de acuerdo? Yo conozco todos estos puntos, entonces puedo empezar a trazar rectángulos. ¿Cómo se calculan los rectángulos? Base por altura. Entonces, si nosotros vamos a hacer base por altura, lo que podríamos hacer es tomar alguno de los extremos, ¿de acuerdo? Ya sea el izquierdo o el derecho para trazar el rectángulo. Si utilizáramos si utilizáramos el punto que se encuentra del lado izquierdo, pues el primer rectángulo sería, obtendría área, que sería la altura que sería f evaluada en x0, ¿sale? Por x1 menos x0. Pero este tamaño de paso, pues es lo que nosotros llamamos h, ¿de acuerdo? Y el segundo rectángulo que tomaría como altura sería f de x1 por x2 menos x1, que sería la base, pero eso ya quedamos que se llama h. Y el tercer rectángulo toma el valor izquierdo y sería f de x2 por x3 menos x, aquí va un 1 y aquí es un 2, pero eso quedamos que se llamaba h. Y así me iría con cada uno de los intervalos hasta el último, ¿sale? En el último, el
El punto izquierdo es este. Entonces sería f de xn menos 1, ¿de acuerdo? Por xn menos 1 menos xn, pero esto quedamos que era h. Y todo esto lo sumo, ¿de acuerdo? Entonces, esta suma, como todo está con h, pues puedo factorizar la h. Es decir, tendría h por la suma de las f's, ¿de acuerdo? Las f's de los x, y, que van a ir desde i igual a 0 hasta n menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, calculo todos los valores de la función desde x0 hasta xn menos 1 y eso lo multiplico por h. Y esta sería la fórmula para aproximar la integral, ¿de acuerdo? Es decir, deshago esto. Esta sería la aproximación por rectángulos izquierdos. Sí es la izquierda, ¿verdad? Izquierdos. O por la izquierda. Rectángulos izquierdos, rectángulos por la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos aproximando la integral de AB de f de x. Y esta es aproximadamente igual a h por la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de f de x y. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si en lugar de tomar el punto de la izquierda tomo el punto de la derecha? Se me crean rectángulos diferentes, ¿de acuerdo? Se me crearía este, aquí se me crearía este y aquí se me crearía algo así. ¿Sale? Ahora son los rectángulos hasta las alturas rojas. ¿De acuerdo? Sin embargo, estas bases siguen siendo las mismas porque estamos hablando de los mismos rectángulos, de los mismos rectángulos, solamente lo que varió fue la altura. Y estos cambiaron a 1, a 2, porque ahora tomamos el izquierdo, entonces sería el 1, el 2. Para el tercer rectángulo pues es el 3. Y para el último rectángulo es el n. Entonces, en este caso, todos estos son h, entonces esto sería h, sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x, y. En ambos casos estamos contando n rectángulos, ¿de acuerdo? Solamente que un índice va corriendo desde 0 hasta n menos 1 y el otro va desde 1 hasta n. Entonces, la aproximación por rectángulos por la derecha, es que derecho suena raro, ¿vale? Derecho solo los tequilas, sería a b de f de x, sería aproximadamente igual, bueno, diferencial de x, se puede aproximar a través de h por la suma desde i igual a 1 hasta n de los f de x y, ¿de acuerdo? Y esta es la fórmula para calcular por rectángulos, ¿sale? ¿Más o menos? ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Nos está tratando de decir, define, primero, ¿qué vas a integrar esta cosa? ¿Cuántos subintervalos quieres hacer? N subintervalos. Ok. Con eso calcula tu tamaño de paso. Entonces empiezas en A, le sumas H y ya tienes X1. Le sumas H y tienes X2. Le sumas H, le sumas H, le sumas H y ya tienes todos los X. Después evalúa la función en cada uno de los valores de X que obtuviste. Ya los evaluaste, ahora define, ¿qué vas a querer? ¿Rectángulos izquierdos o derechos? Voy a querer los izquierdos. Pues empiezas a sumar desde x0 los valores de la función desde x0 hasta n-1. Y el resultado de esa suma lo multiplicas por h.
quiero los rectángulos por la derecha. Entonces empiezas a tomar los valores de la función desde x1 hasta xn. Y ya que tengas esa suma, lo multiplicas por h. Y esa es la forma en la que calculamos integrales por rectángulos, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿dudas ya con esto? ¿Cómo va el procedimiento? No, profe. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa si en lugar de tomar, si yo conozco este punto y este otro punto, y porque pues los acabo de calcular, ¿sale? Aquí tengo, por ejemplo, en este caso tengo mucho exceso, y de este caso tengo mucho faltante, ¿de acuerdo? Porque son rectángulos. ¿Qué pasa si en lugar de unirlos a través bueno, no de recta, sino de agarrar y unir los dos puntos? ¿Qué pasa si los uno? Pues lo que obtengo no es un rectángulo, es un trapecio. Pero se dan cuenta, pues no tiene ni tanto exceso ni tanto faltante. ¿Vale? Está mucho mejor aproximado. ¿Vale? Lo mismo si uniéramos o este de acá, o este de acá, quedaría como que más cercano a la curva. Bueno, pues este tipo de figuras nos van a ayudar, ¿de acuerdo? Voy a borrar todo lo que está antes. ¿Estamos? Sí. Sí. Ok. Vamos a hacer nuevamente nuestro dibujito de la función. F de X. Aquí está B. Aquí están nuestros intervalos. ¿De acuerdo? H se sigue calculando igual. B menos A sobre N. ¿Vale? Y lo que queremos es ver qué tipo de figura se nos forma cuando nosotros, en lugar de trazar rectángulos, unimos estos dos puntos. ¿Sale? Y lo que tenemos es que si nosotros agarramos este pedazo, ¿vale? Esta figura de acá, pues lo que tendríamos sería algo así. Esto es recto, ¿vale? Pero este extremo no sabemos si es así, o si va a ser así, o si va a ser parejito, ¿de acuerdo? Dependiendo del rectángulo va a cambiar. Pero esto, con respecto a estos lados, es recto. Entonces, si lo pusiéramos así, estaríamos en presencia de una figura llamada trapecio. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula el área de un trapecio? Perímetro por apotema. Ay, alguien le golpeó. ¿Qué pasó? ¿Cómo que perímetro por apotema? Ni que fuera un polígono regular. Vale. ¿Qué podemos hacer cuando no sabemos las fórmulas de algo? Pues agarramos Wikipedia, mire. O lo googleamos, como gente decente actualmente. No, primero se saca como ¿Era para el perímetro o el área? Mira el universo de fórmulas. ¿Quién sabe qué decía? Área del trapecio. Esta es la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Quién sabe qué significa? Pero por aquí deben decir área del trapecio. Calcular área del trapecio. A ver. Tengo que es A igual a A más B por H entre 2. Ajá. Es base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿De acuerdo? Ok. Y esta es, vamos a llamarla B, a esta B y a esta H. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al formar un ángulo recto, pues es una altura. La fórmula del área es base mayor más base menor por la altura, todo esto sobre 2. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, esto en realidad viene de esta figura.
Entonces, moviéndolas, pues esto es H. Esto vamos a llamarle B y esto B. O al revés, si quieren. H, ¿quién es? La altura de aquí, pues no es otra cosa más que el tamaño de paz. Ahí no tengo problemas. ¿Quién sería? Si este es el trapecio I, ¿de acuerdo? Este es el 1, este es el 2, el 3, hasta el N. Esta altura, o este lado de aquí, que sería la base, sería la función evaluada en x0, y este sería la función evaluada en x1, para el rectángulo 1. Para el rectángulo 2 sería la función evaluada en x1, y aquí sería la función evaluada en x2. Para el 3 sería la función evaluada en x2 y en x3. Entonces siempre es el n-1, bueno, el i-1 y el i. Es decir, esta es la función evaluada en x i-1 y esta es la función evaluada en x i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Y sustituyendo en esta fórmula, pues el área de cualquier trapecio sería f de x i menos 1 más f de x i por la altura sobre 2. Suena raro si lo ponemos así. Vamos construyéndolo, ¿les parece? A ver, para el primero sería f de x0 más f de x1, ¿sale? Todo esto por h sobre 2. Para el segundo sería f de x1, porque es el de acá, más f de x2 por h sobre 2. ¿De acuerdo? Y luego sería, para el tercero, sería f de x2, porque es el que está acá, más f de x3, porque son las bases, por la altura sobre 2. Y para el último, así puntos suspensivos, para el último sería f de xn-1 más f de xn, todo esto por la altura sobre 2. ¿Estamos? De todos estos, ya que los tenemos, pues los vamos a sumar. Si los vamos a sumar, ¿qué podemos factorizar de la suma? H. Nada más la h. H sobre 2. Ok. Sí. Voy a borrar lo que está acá. ¿De acuerdo? Que eso nada nos servía para darnos la idea. Podemos factorizar h sobre 2. Entonces nos daría h sobre 2 por, nos queda este x0, f de x0 más f de x1 del primero. ¿De acuerdo? Del segundo nos queda más f de x1 más f de x2. ¿Sale? Con eso tenemos el segundo. El tercero nos queda más f de x2 más f de x3 más f de xn menos 1 más f de xn. ¿De acuerdo? Y de aquí lo importante es notar que este se repite 2 veces. Este se repite 2 veces. Este se repite 2 veces. Y este se repite 2 veces. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede reescribir como h sobre 2, ¿sale? F de x0 más 2 veces f de x1 más 2 veces f de x2 más 2 veces de f de x3, f de x4 y así hasta 2 veces de f de xn-1 más f de xn. ¿De acuerdo? Pero todos estos pues, son factorizables del 2. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sería h sobre 2
f de x0, que es el de acá, más f de xn, que es el último, más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1, ¿sale? De f de xi. Este es el procedimiento para obtener la aproximación de la integral por trapecios. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fórmula? La integral de AB de f de x diferencial de x es h sobre 2 por f de x0 más f de x1 más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x i. ¿Sale? Aquí se resalta que pueden sumar por un lado estos que serían los extremos, porque pues x0 es a y xn es b, ¿de acuerdo? Y esta es la suma de los intermedios. Entonces la suma de los intermedios se multiplica por 2, la suma de los extremos se les agrega después, se multiplica por h y se divide entre 2. Y terminamos con esto. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Ok, pues esta es la parte teórica. ¿Les parece si en la siguiente sesión hacemos algunos ejemplos de cómo se utilizan estas tres fórmulas? ¿Les parece? Sí, profe. Entonces, les pido que